esta presentación sobre la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro, por sus siglas en inglés Stony Coral Tissue Loss Disease. Rápidamente les voy a hablar de algunos aspectos básicos de la biología de los corales. Aunque los corales son animales, muchas veces los pueden confundir con plantas o también con rocas. Con excepción de algunas especies, los corales son animales coloniales. Estas colonias están formadas por muchos pólipos. Los pólipos de los corales producen un esqueleto calcáreo, lo que es la base como tal del arrecife de coral. Entonces, este conjunto de pólipos me forman un esqueleto calcáreo que se conoce como una colonia de coral. Varias colonias de corales junto con otros organismos, entonces me forman lo que se conoce como el arrecife de coral. Y al igual que las medusas y las anémonas, los corales tienen tentáculos con células urticantes que les sirven para capturar su alimento. Ellos pueden atrapar pequeños organismos y pequeñas partículas que están en el agua. Entonces, también ellos se van a alimentar, y de hecho, la principal manera de la que ellos se alimentan es porque ellos tienen una simbiosis con unas zooxantelas, ¿cierto? Estas zooxantelas son unas microalgas que realizan fotosíntesis, y los productos de esa fotosíntesis, los corales, aprovechan estos productos para alimentarse, y a la vez las zooxantelas, estas microalgas, se benefician porque el coral le provee un albergue a estas microalgas. También estas microalgas son las responsables del color de los corales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un pólipo, ¿cierto? Con un color como medio marrón. Esto es gracias a las zooxantelas. Cuando hay algún estrés en el ambiente, un aumento de temperatura, sedimentación, ocurre lo que se conoce como blanqueamiento coralino, y lo que pasa es que lo que están haciendo los corales es expulsar estas microalgas que están dentro de su tejido. Ok, ahora después de este pequeñísimo repaso de la biología básica de los corales, vamos a hablar directamente de las especies de coral susceptibles a la enfermedad del Stony Coral Tissue Loss Disease o enfermedad de pérdida de tejido. ¿Y a qué nos referimos con que son altamente susceptibles? Se ha observado que las colonias de estas especies que vemos aquí en estas fotos son vulnerables a desarrollar la enfermedad, es decir, son más susceptibles. Se ha documentado que estas especies han presentado una alta prevalencia de la enfermedad, es decir, una proporción alta de los individuos de estas especies presentan la enfermedad en determinado tiempo y lugar, y además, cuando llega la enfermedad, las tasas de mortalidad son muy altas. Entonces, este taller no es de identificación de corales, pero les puedo mencionar rápidamente cómo podemos diferenciar algunas de estas especies. Primero que todo, quiero que vean estas imágenes. Así es como se ven estas especies cuando están saludables. Así es como se ven los corales cuando están saludables. ¿Y qué quiero yo que quede claro acá? Estas son las que son altamente susceptibles. La mayoría son meandroides. Estas colonias, cuando son meandroides, tienen entonces los pólipos más cercanos entre sí, ¿cierto? Y cuando son, las llaman en español corales cerebro, ¿cierto? Para diferenciarlas un poco, miren este que es el coral cerebro masivo, que el nombre científico es Colpofilia nata. Va a tener los valles un poco más amplios y las colinas mucho más grandes. Esa es una manera de diferenciarlo. Tenemos el coral cerebro simétrico y el coral surcado. Este coral es bien interesante porque su nombre científico es Diplorea labyrinthiforme, y literalmente se ve como si formara laberintos. En la parte superior de sus colinas tiene unos surcos, por eso se llama surcado, tiene unos surcos que parecen como laberintos. Aquí hay dos especies que se parecen bastante y se pueden confundir. Son Diplorea strigosa y Diplorea clivosa. Vamos a diferenciarla porque clivosa tiene como unas protuberancias, por eso le dicen el nombre común coral cerebro protuberante, ¿ok? Tenemos el coral pilar, que es bien importante diferenciarlo con las columnas, porque tiene un crecimiento tipo columnar, por eso se llama coral pilar. También tenemos Eusmilia fastigiata, Dicocoenes stockesi, tenemos varias especies. También tenemos especies de susceptibilidad intermedia. Estas especies son vulnerables, pero no tanto como las que les mencioné anteriormente. Son especies de tipo masivo, que son de crecimiento más lento. Estas ya no son meandroides, ¿cierto? Son de tipo masivo, y la mayoría los van a llamar con nombre común coral estrella. Pero vamos a tener varias especies. Tenemos Orbicela fabiolata, que es uno de los principales constructores de arrecife. Tenemos Orbicela lunaris, que también es bien importante. ¿Y cómo diferenciamos estos dos corales? Por ejemplo,
Este crece como en forma de unos chichones, pero este crece en forma de montaña. Acá también podemos ver como unas protuberancias parecidas como unos chichones, pero aquí la diferencia con este, que es el Orbicela annularis, es que annularis los chichones son separados. En cambio, en Orbicela fabiolata son todos juntos. Tenemos este coral también que es bien importante, Montastrea cavernosa, es súper fácil de diferenciar con el resto de corales tipo estrella, porque este coral tiene los pólipos más grandes y más carnosos. Tenemos entonces Orbicela franquis, tenemos Stephanosinia intercepta, tenemos Solanastrea bornoni y tenemos también Siderastrea siderea. Este coral es fácil de diferenciar, es un coral bien común en arrecifes de orilla. Crece como, también le dicen coral papa, en forma redondeada y su color principalmente es como un color ladrillo. Tenemos también especies que no son afectadas por la enfermedad, como los acropóridos. Hasta ahora no se ha visto, no se han reportado como susceptibles a la enfermedad. Está el coral cuerno de ciervo y el coral cuerno de alce. Y también tenemos los porites, que son, por ejemplo, el coral mostaza, que es Porites astreoides, se llama así porque en la mayoría de los casos su color es color mostaza, y el coral dedos, que es Porites, que también su nombre indica más o menos su forma, en forma de dedos. Estos son corales que en el caso de los acropóridos no han sido reportados como vulnerables a la enfermedad, pero sí son vulnerables a otro tipo de enfermedades. Entonces, como podemos observar, Stony Coral Tissue Loss Disease es una enfermedad que afecta a muchas especies de corales duros de manera letal. Apareció en Culebra por primera vez en Puerto Rico en noviembre del 2019 y parece estar propagándose a otros arrecifes. Este taller, el propósito es porque es importante que sepamos dónde está la enfermedad, entonces se necesitan varias personas que reporten, que digan lo que están observando, ¿cierto? Para poder darle tratamiento a estas colonias. Entonces, ¿cuáles son las señales de esta enfermedad? Podemos ver estas 4 características: propagación rápida, múltiples lesiones blancas, alta prevalencia y varias especies de corales infectadas, desprendimiento de tejido del esqueleto, y entonces queda el esqueleto desnudo sin tejido. Miren cómo se puede ver la progresión de la enfermedad. Un coral, cómo se ve antes de que esté enfermo, ¿cierto? Luego empezamos a ver que algo no está bien y finalmente el coral termina muerto. En términos generales no hay sobrevivientes de esta enfermedad. Lo que se diferencia de otras enfermedades es que otras enfermedades matan parte del coral. En esta estamos hablando que en la mayoría de los casos mata la colonia entera, entonces es un brote muy letal. Tenemos aquí, miren qué tan rápido mueren las colonias. Eso puede variar, ¿cierto? Depende de las condiciones ambientales, depende de muchas cosas, pero miren, en este caso hay varios factores clave, ¿cierto? Va a tener entonces esta enfermedad una larga permanencia. En la Florida, 6 años más tarde, la enfermedad aún sigue activa en las áreas endémicas y se mueve a áreas previamente sin afectar. Entonces, ¿a qué nos referimos al área endémica? Nos referimos al área donde la misma lleva mucho tiempo. En el caso de Puerto Rico sería entonces Culebra, porque ahí fue donde se registró por primera vez y ya lleva casi un año. Hay gran escala territorial, el brote cubre la mayoría del arrecife sin mostrar indicio de detenerse. La transmisión parece transmitirse a través de la columna de agua y por contacto directo. Hay gran número de especies afectadas, como les mostré al principio, casi la mitad de las 45 especies de corales duros registrados para el Caribe son susceptibles, y alta frecuencia de mortalidad de las colonias. Si una colonia se infecta, tiene una alta probabilidad de morir por completo. ¿Cómo podemos identificar esta enfermedad? Entonces, miren acá, tenemos el tejido normal, ¿cierto? De lo que vemos en marrón, luego vemos una línea, un borde blanco que es el margen de la enfermedad, y en el centro vemos una parte como amarillo cremoso que muchas veces puede ser verdoso, y es el esqueleto ya muerto con algas colonizadas. Entonces esa es una manera de cómo podemos identificar la enfermedad. La enfermedad va a tener varios tipos de formas, puede ser lineal, circular o irregular. Una especie, esta es Montastrea cavernosa, puede tener las formas diferentes. Y miren aquí cómo se ve el borde de la enfermedad, se ve acá el esqueleto ya muerto colonizado por algas, ¿cierto? Y aquí en la parte blanca es el borde donde está la enfermedad. ¿Cuál es la velocidad de la propagación de la enfermedad? Puede ser lenta o puede ser rápida. Si vemos un margen delgado, que es el margen blanco donde está el borde de la enfermedad, donde está la línea que delimita la enfermedad, ese borde delgado me va a indicar que la velocidad de propagación es lenta.
Si vemos entonces un borde grueso, vamos a ver que el margen entonces es grueso, va a ser una velocidad de propagación rápida. Miren acá, por ejemplo, se ve este borde bien grueso, acá se ve ya el esqueleto muerto y aquí se ve lo que queda vivo. Ok, estas son algunas características del Stony Coral Tissue Disease. Los voy a dejar con mi compañero Manuel Olmeda, quien les va a continuar hablando de las características de esta enfermedad. Gracias, Catalina, por explicarnos qué especies son más susceptibles a esta enfermedad y cuáles son los patrones principales para identificar la enfermedad en los arrecifes de corales. Para mí es un problema muy serio que en los arrecifes se ven como todos estos corales afectándose a la misma vez. O sea, no se ve una sola especie como las que explicó Catalina enfermándose en un arrecife. No, si los corales están cerca, van a ver, como ven en las imágenes, en las diferentes flechas rojas, diferentes especies de corales enfermas a la misma vez. Esto es muy preocupante porque los arrecifes son formados principalmente por corales, por eso es que se llaman los arrecifes de corales. Y los arrecifes son muy importantes en Puerto Rico y en todas las áreas que se encuentran. Entre varias importancias está importancia económica porque provee hábitat para especies de importancia comercial, diversidad también, son básicamente la casa de casi todos los animales y organismos que viven en los arrecifes. Y también en el caso de Puerto Rico se está viendo ya cómo las tormentas y huracanes están cada vez aumentando más y más. Y una de las ventajas principales de los corales, de los arrecifes, son protección contra oleaje de alta energía provocadas por estas tormentas, porque bioerosionan y afectan las costas gravemente, como lo hemos visto en el pasado en Puerto Rico y en otros lugares. Ok, muy importante, a la hora de identificar la enfermedad, ya Catalina explicó cuáles son las características principales, pero hay otras respuestas o enfermedades que los corales ya están pasando que se parecen. Primero les quiero enseñar blanqueamiento coralino. Es una respuesta al estresor de altas temperaturas, o sea, el agua o se calienta demasiado o se mantiene caliente por mucho tiempo. Y en el caso del blanqueamiento es una respuesta gradual. Pueden ver cómo va de sano a pálido a blanqueado, como las zooxantelas que explicó Catalina, que es la que le da ese color, se van perdiendo gradualmente hasta que el coral se queda blanco. Y el hecho de que el coral esté blanqueado no significa que el coral está muerto. Si quizás en la foto sea difícil de apreciar, pero los que los ven directamente en el agua se puede observar un tejido o un tipo de mucosa encima de los corales, enseñando que está vivo todavía. Si las condiciones, o sea, en este caso la temperatura, se estabilizara en un tiempo razonable, el coral puede seguir viviendo, recuperar esas zooxantelas y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero estamos viendo que los corales están sufriendo de muchos estresores a la misma vez. Otra condición que se asemeja a esto es la depredación. Depredación por peces loros o damiselas, como ven en las fotos de la izquierda superior y derecha superior. En el caso para identificar depredación que se parece a blanqueamiento, es que para diferenciarlos, cuando lo observan detenidamente, se puede ver que no está la base del coral ni el tejido vivo que les mencioné. En el caso del gusano de fuego, en las dos fotos de la parte inferior, de la parte de abajo, ellos también van depredando, dejando ese camino de mortandad. Y además de los peces loros y el gusano de fuego, también tenemos los caracoles que se aglomeran en grupos de entre 2 a más de 50 caracoles depredando los corales. Y se puede ver que a diferencia de blanqueamiento, que es más gradual, se puede ver una transición de entre el coral muerto a un coral completamente sano. Eso es otra señal de que está siendo depredado.
y casi todos los corales, todas las especies de corales duros tienen y sufren de esta depredación. Y a la hora de salir a hacer snorkeling o bucear es muy importante tomar en cuenta todos estos organismos, desde, ¿sabes?, los peces, los gusanos de fuego, caracoles, condiciones físicas como la temperatura, si es verano, invierno, todo no es solamente ver el coral, sino hay muchas cosas pasando a la misma vez. Así que es muy importante cuando uno va a monitorear y observar estos corales, es observar los organismos que están o sobre el coral o cerca o asociados a ellos. Además de depredación y blanqueamiento, también tenemos otras fuentes de mortalidad que afectan a los corales, que encima de que están ya lidiando con esta enfermedad de SCTLD, blanqueamiento y depredación, también ellos están constantemente compitiendo por ese espacio. El arrecife parece gigante y hasta eterno a veces, pero es un recurso finito y limitado, y ellos siempre están luchando por su casita, por su espacio. Y una de las competidores principales son las esponjas, como se ven en las dos fotos de la izquierda. En el caso de una esponja que se llama Cliona, ellas lo están bioerosionando, pueden hasta sobrecrecer los corales también. Y muy importante tener en cuenta que los corales han vivido por millones de años y han lidiado con muchísimas situaciones peores que las que estamos pasando ahora. Pero generalmente ellos tienen un periodo, un tiempo para recuperarse, pero ellos están sufriendo constantes estresores, compitiendo con las esponjas, y también compiten con algas y otros corales de otras especies también. O sea, no es solamente otros organismos, o sea, totalmente diferentes, sino también compiten con corales de la misma especie inclusive. O sea, que ellos se pelean hasta con los primos, hasta con los tíos. O sea, si no es un clon, si no pertenece a esa colonia, ellos van a estar peleando y luchando por ese pedacito. También se sufren por la sedimentación, que la fuente principal es escorrentía terrestre, ¿ok? Cae el aguacero, se lleva todo ese sedimento de los ríos hasta los arrecifes de corales. Los sedimentos caen sobre los corales y entre varias formas que los afectan los pueden sofocar, porque como bien sabemos son animales y tienen que estar respirando y para alimentarse, y también promueve el crecimiento de algas encima de ellos también. Así que por eso es bien importante conservar manglares, hierbas marinas, árboles, toda esa vegetación que retenga esos sedimentos. Y también son afectados por aletas, anclas, así que por favor, si van a los arrecifes, tengan mucho cuidado dónde están y cómo se ubican. Como bien mencionó Catalina, el SCTLD se reportó por primera vez en la Florida, y se ha visto cómo ha transicionado a diferentes lugares en el Caribe. Los puntitos que ven, los rojos, representan áreas que ya se reportó que hay SCTLD, los verdes son que está ausente y los violetas los están evaluando. En el caso de Puerto Rico, ya se ha visto que se reportó en Culebra o se está viendo en el área noreste de allá. En las Islas Vírgenes es muy triste ver tantos puntos rojos, ¿verdad? En sí la situación es muy triste de la enfermedad, pero son islas más pequeñas y tienen muchos puntos. Puerto Rico es una isla muy grande y necesitamos o queremos llenar todas las costas de Puerto Rico de puntitos. Ojalá que sean verdes, ¿verdad? Esperemos, eso es lo que queremos, pero eso está por verse. El signo de exclamación que tenemos ahí representa un evento de mortandad que hubo recientemente por unas escorrentías de agua anóxica por consecuencia de la tormenta Isaías, que solamente lo queremos mencionar porque es importante también ahora monitorear ese lugar para ver si los arrecifes o se quedan igual o empeoran de su salud, o si se recuperan o se mejoran. Y la razón principal por la que les estamos ofreciendo este taller y estamos aquí hablando con ustedes es básicamente
pidiéndoles ayuda, porque para llenar esas costas de Puerto Rico de todos esos puntitos, necesitamos su ayuda, necesitamos ojos en el agua. Sabemos que hay muchas personas que tienen de hobby el buceo y el snorkeling, y porque al igual que yo, por ejemplo, me apasiona y me encanta, o sea, es una experiencia mágica salir al arrecife, es algo, todos los que lo hacemos sabemos que es algo único. Así que si ustedes dentro del buceo, el snorkeling recreativo y esa experiencia tan buena, quieren ayudar a conservar estos ecosistemas marinos tan hermosos, por favor ayúdennos de cualquier forma. Puede ser identificando la presencia de la enfermedad, o igual o hasta más importante, identificando arrecifes sanos, porque así sabemos dónde enfocar intervenciones para aplicar tratamientos de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Ahora les voy a dejar con mi compañero Miguel Figueroa, que les va a estar explicando cómo ustedes dentro de ese buceo recreativo pueden tener unas herramientas para hacer un reporte y ayudarnos con eso. Muchas gracias. Excelente, Manuel, muchas gracias. Y sí, efectivamente, la ciudadanía puede contribuir de varias maneras en lo que es el monitoreo de este evento de enfermedades en el archipiélago de Puerto Rico. Y yo voy a estar narrando 3 niveles de información principalmente que se pueden someter para documentar y reportar sus observaciones. Voy a ir desde el más complejo hasta el más sencillo, que es básicamente tomar una foto con algunas anotaciones de lo que usted ha visto. En primer lugar, hay unos sondeos por parte de los buzos que se pueden implementar. Estos requieren que ya usted tenga un conocimiento básico de identificar las especies, reconocer un coral enfermo de uno saludable y reconocer otras condiciones como lo que es la mortalidad reciente del tejido coralino u otros síntomas de cuidado o de preocupación. Esto en inglés se denomina un Roving Dive Survey, el cual consta de una buceada por tiempo. Se recomienda que un mínimo de 10 minutos se deben programar y usted planifica su buceada en base a la profundidad, ¿verdad? Y a las características del arrecife para que pueda ir anotando a lo largo de su buceada en un área predeterminada. Usualmente son una banda de entre 1 a 3 metros debajo de usted, todos los corales por especie o por categorías de coral, y anotando si están saludables, si están enfermos, si tienen algún tipo de mortalidad reciente o síntomas de cuidado. Usualmente se hace en parejas de buzos, pero pueden ser más buzos, dejando entre medio un área predeterminada, usualmente entre 3 a 8 o 10 metros, dependiendo de la visibilidad que haya en el sitio. Siempre quieren tener a su dive body a una distancia que pueda haber contacto visual. Esta hoja es la que usted estaría, cuando hace un Roving Dive Survey, llenando con información en el campo. En el encabezado usted va a poner metadata o sus datos personales y del arrecife o del área que está visitando. Su nombre, la fecha, las coordenadas, lo cual es bien deseable para poder llegar al lugar específico, pero no es necesario si usted no tiene una unidad de GPS. Puede anotar observaciones o landmarks de la costa que le ayuden a usted a orientarse y ubicar esa área dentro del sistema arrecifal donde se encuentra. Usted anota entonces el sitio o el nombre del arrecife o la playa en que esté, el tipo de arrecife. Eso ayuda a tener una idea de qué tipo de hábitat usted estaba visitando. La profundidad, bien importante, si llegara a tener una computadora de buceo que le marque la temperatura, eso es un dato también suplementario. El tiempo en que comienza su roving dive y el tiempo que termina, para entonces calcular el tiempo total que estuvo tomando las observaciones. Usted se va a enfocar entonces en las especies de mayor susceptibilidad, que son aproximadamente 10 especies que Catalina las narró al principio de esta presentación. Apunta el código de la especie, que es una abreviatura usualmente del nombre común o el nombre científico, el número de colonias con mortalidad reciente, número de corales con lesiones activas, o sea, corales enfermos, activamente enfermos, número de corales con síntomas preocupantes. Estos usualmente pueden ser manchas
pálidas o manchas oscuras o el tejido como hinchado, etcétera, que usted no está seguro si es una lesión, pero se ve raro, pues ahí usted pondría ese tipo de colonia. Y finalmente, importante, el número de corales saludables. Con estos datos se puede calcular por ciento de prevalencia, que nos ayuda a nosotros confirmar si de hecho usted está observando un brote de enfermedades. Ahora, un nivel un poquito más sencillo, tal vez usted no sabe bien las especies de coral, pero puede reconocerlos en base a grupos morfológicos, pues usted puede utilizar esta otra tabla para documentar sus observaciones. En este caso, llena igualmente el encabezado, que eso es información bien importante para ubicarse, pero a nivel de especie usted solo va a estar marcando los corales por morfologías generales o grupos más generales. En este caso, los corales cerebros, usualmente ahí están las especies más susceptibles, los corales masivos, los mound boulders, ¿verdad?, que son las de susceptibilidad intermedia, y bien característico el coral pilar, que es de alta susceptibilidad, pero es bien fácil de identificarlo, es una sola especie, se pone en su categoría. El número de colonias entonces, tanto en la hoja del Roving Diver Survey como para esta hoja de grupos morfológicos, usted lo anota como unos palitos, unos talis. Cada palito representa una colonia de coral que usted examinó. El tercer nivel, que es el más bajo y es el que si usted todavía está practicando sus especies de coral y no está muy seguro y está ahí en la aventura de aprender, ¿verdad?, pues usted puede contribuir grandemente si tiene una cámara tomando una foto. Esto lo puede hacer cualquier persona con una cámara y se recomienda que se ponga un objeto al lado del coral, no encima del coral para evitar hacerle daño, que nos sirva como una escala, o sea, que nos ayude a entender cuán grande es el coral y la lesión asociada al mismo. Así que si usted logra hacer estas observaciones y tomar las fotos o llenar las hojas de datos, ¿cómo puede involucrarse? Pues vamos a ir rapidito sobre 3 plataformas principales en las que usted puede someter sus fotos, someter sus datos o sus observaciones generales. También quiero recalcar que si usted no quiere o no tiene tiempo para entrar aquí, puede enviarnos un email al programa de arrecifes de coral del Departamento de Recursos Naturales a esa dirección que está en pantalla y con gusto nosotros podemos comunicarnos con usted y ver qué fue lo que usted vio. La primera plataforma que vamos a estar viendo es el Coral Health Report, que esto viene de una iniciativa de Islas Vírgenes. Usted va a entrar a esa dirección que está en pantalla, bajo el tab de formas en las que usted puede ayudar, va a buscar aquí en Report What You See un enlace que dice Report Sightings, reportar avistamientos. Aquí le abre un formulario donde usted va a marcar en la isla que está, esto incluye a Puerto Rico e Islas Vírgenes, va a marcar la fecha, va a poner su nombre y el nombre de otros buzos que estuvieran con usted si fuera el caso. Debería estar acompañado, ¿verdad? El nombre del sitio y le va a aparecer una ventanita con un mapa donde usted puede navegarlo apretando la letra de control y utilizando la función de zoom de su mouse. Con eso usted puede navegar en el archipiélago de Puerto Rico dando zoom hasta que llegue al arrecife y más específicamente al área dentro de ese arrecife. Por ejemplo, en este arrecife que es Cayo Enrique en La Parguera, pues yo estaba en esta esquinita más o menos y puedo darle clic y me tira un punto automáticamente y así usted reporta la localización. También o alternativamente usted puede poner las coordenadas en el search bar de ese mapa en grados decimales, latitud separada por comas de la longitud. Finalmente usted anota por escrito las observaciones de lo que vio y puede entonces adjuntar las fotos que tomó. Aquí te pide el final del formulario que le des un ranking o una evaluación de qué te pareció la condición de ese arrecife, y esto es algo bastante ambiguo y general, pero ayuda también a entender si usted realmente quedó asombrado o vio muchos corales enfermos. Ese es el Coral Health Report de Islas Vírgenes. Como vieron, es bastante sencillo, no tienes que anotar las especies como tal. La otra plataforma es un poquito más especializada porque requiere conocimiento de las especies, es AGRA. En AGRA, usted va a entrar bajo el tab de enfermedades, el brote de enfermedades de coral. Usted va a ver esta página que tiene información de trasfondo de lo que está ocurriendo a nivel del Caribe.
le va a dar un poquito para abajo en la página, va a ver el mapa que vimos previamente y debajo de ese mapa va a haber 3 botones que lo van a llevar a 3 formularios donde usted puede entrar sus datos por especie. Usted puede entrar sus datos por nombre científico en primer lugar, segundo lugar por categorías de grupos comunes de corales, como lo que hablamos de los grupos morfológicos, y finalmente el Roving Diver Survey que vimos al principio. Cuando le damos al botón de el survey por nombre científico, nos va a salir, al igual que el Coral Health Report, un formulario. Entramos nuestro nombre, nuestro email de contacto. Aquí marcamos cuál fue nuestra impresión en cuanto a la presencia de la enfermedad. Sí la vimos. No vimos la enfermedad, pero sí vimos otras condiciones presentes en el arrecife. Esta segunda opción muchas veces es la que se marca debido a que uno no está seguro, ¿verdad? Si lo que vi fue la enfermedad o no, pero sí vi algo raro en los corales, se puede marcar esa opción. Y la tercera opción es no vi ni el SCTLD ni ninguna otra condición. Marcas la fecha, igualmente navegas en el mapita utilizando control y las capacidades de zoom de tu mouse o del teclado, llegando hasta tu arrecife y con un clic marcas el punto. En este caso es el arrecife Media Luna de la Parguera. Alternativamente puedes entrar las coordenadas en grados decimales, la latitud separada por una coma de la longitud. Cuando usted las mete en este formato, le das Enter y automáticamente te tira el punto donde están esas coordenadas. Marcas el rango de profundidad, el tipo del arrecife y ahí entonces empiezas a poner la cantidad de corales por nombre científico que encontraste. En primer lugar van las enfermas, en segundo lugar las que no tenían síntomas de enfermedad y al final pones información de qué tipo de protocolo utilizaste, cuánto tiempo estuviste, ¿verdad? Haciendo tu Roving Dive Survey. De nuevo, una descripción escrita de lo que viste en los corales y adjuntas tus fotos. Le das Submit y eso entra a la base de datos de AGRA y eventualmente se incorpora en el mapa del Caribe de la enfermedad. Por los nombres comunes, las categorías comunes de corales, todo es igual, excepto que aquí puedes ver que no te aparecen los nombres científicos, sino los nombres comunes de estas categorías en inglés. Y sí, tienes que apuntar los corales enfermos y los corales saludables. Así que debes poder diferenciar esas dos categorías por los grupos de corales en general. Finalmente tenemos el Roving Diver Survey, que este formulario en AGRA, entonces es el que tal vez es más especializado porque requiere que sepas identificar corales con mortalidad reciente y con síntomas de cuidado. Estos son datos también que ayudan a entender cuán severa está esa enfermedad en ese arrecife. Así que va a ser el mismo formulario, pero va a tener estas categorías donde por nombre científico estarías marcando los números de colonia. La tercera plataforma, ya vimos Coral Health Report y AGRA. La tercera es el equipo de respuesta ante emergencias de arrecifes de coral. Esto es un equipo de voluntarios que se está coordinando su formación entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico y la consultora Reefscaping, que ellos trabajan muchos proyectos de manejo, conservación y restauración de arrecifes de coral. Ellos están creando una red de voluntarios donde se le van a estar dando entrenamientos. Actualmente ya empezaron los talleres para identificación de especies. Posteriormente van a estar dando unos talleres para identificar enfermedades más en detalle. Esto es tremenda oportunidad porque cuando las condiciones con el COVID-19 lo permitan, van a estar haciendo actividades de campo y ser parte de este equipo le da a usted cierta autoridad para hacer muestreos de campo y contribuir a los esfuerzos de respuesta a emergencias de las agencias ambientales en Puerto Rico. Si ustedes van a este enlace, pueden buscar más información de cómo registrarse. Y si tienen una duda, también nos pueden escribir y los podemos poner en contacto con ellos. Requieren que llenen ciertos formularios, ciertos documentos, ¿verdad? Pero hacen parte de este equipo y tienen más capacitación. Están preguntando en el chat cómo hacerse parte. Podemos hablar más de eso en la sección de preguntas al final. Aquí le vamos a añadir en la presentación
los enlaces a estas plataformas que hemos discutido y quería dejarlos recalcando algo bien importante en cuanto a esta enfermedad y cómo usted se debe comportar cuando esté yendo a los arrecifes infectados, sobre todo. Honestamente, la ciencia no ha identificado qué causa Stony Coral Tissulosis. Hay varias teorías que se están corroborando mediante estudios en laboratorio y en el campo. Se cree que puede haber un patógeno biológico, probablemente una bacteria en juego, debido a que esta enfermedad es infecciosa, es transmisible por columna de agua y contacto directo y parece aguantarse bajo tratamientos de antibióticos. Así que se cree que puede ser una bacteria que está ahí en el agua, pero no se sabe si es un virus, no se sabe si es un problema con las algas simbióticas. Así que ante toda esta incertidumbre, se está recomendando un protocolo de descontaminación del equipo cuando usted va a visitar un área con esta enfermedad. Descontaminamos el equipo porque queremos evitar ser vectores de la enfermedad, queremos evitar propagar la enfermedad de un arrecife a otro. Así que ustedes tienen esta información en la presentación que vamos a estar compartiendo mediante el video del webinar, para que si usted puede y quiere seguir esta recomendación, lo exhortamos a que así lo haga. Con eso entiendo que terminamos mi parte y le paso la batuta entonces a la doctora Nilda Jiménez. Buenas tardes, gracias Miguel. Entre las cosas que estamos tratando de hacer o que se ha estado tratando de hacer a nivel del Caribe para atender esta situación que están enfrentando los corales, se han buscado distintas alternativas que puedan ayudar a los corales, y una de las que ha aparentado tener mejores resultados es un tratamiento, de nuevo, un tratamiento experimental, todo ha sido piloto. Se desarrolló en la Florida y es una mezcla, básicamente es aplicando un antibiótico a los corales, y el antibiótico es la amoxicilina y se aplica al coral utilizando como medio una pasta sintética de silicón, la conocemos como B2B o Base2B, y se mezcla y se entra en una jeringuilla y se aplica al coral. La foto de la derecha, ven la pasta aplicada en el borde de la lesión en el coral, y de esta forma el coral obtiene un poco de ese antibiótico, tratando de detener la progresión de la enfermedad. Obviamente, como mencionó Manuel al principio de la presentación, esta condición está impactando una gran cantidad de colonias en el arrecife. Por lo tanto, no tenemos ni los recursos, ni el tiempo, ni la cantidad de gente para aplicar tratamientos a todos los corales, así que se ha establecido como unas prioridades. Esto lo estamos haciendo a base de la especie, que sean especies de corales, tratar de enfocarnos en especies de corales que sean significativas en cuanto a la estructura del arrecife, lo que llamamos corales masivos, que aportan a que ese arrecife tenga su forma. También lo hacemos basado en el tamaño, colonias grandes, tratamos de salvar o de aplicar tratamiento con el fin de salvar colonias grandes. ¿Por qué? Porque estas colonias tienen más capacidad de reproducirse. Si las logramos salvar, se reproducen y nos ayudan a seguir teniendo estas especies en el arrecife. Y el estado de la enfermedad, porque como mencionamos antes en la presentación, algunas colonias, dependiendo de cuán agresiva es la enfermedad, pueden mostrar varias lesiones a la vez, puede estar avanzando bien rápida la lesión en el coral, y si ya lo que queda es bien poco de tejido vivo, pues obviamente quizás no vale la pena aplicarle tratamiento. Así que las prioridades son la especie, el tamaño y el estado de la enfermedad en la colonia. Generalmente marcamos a la colonia, van a ver también de nuevo en esa foto a la derecha que tiene como un papelito amarillo, eso es una etiqueta numerada, y el objetivo de esto es poder identificar la colonia, tomamos datos de ella y poder encontrarla nuevamente si necesitará volver a ser tratada. Para esto es importante también tomar las coordenadas.
porque en ocasiones estas colonias con un solo tratamiento no es suficiente, quizás hay a la semana o a las 2 semanas volver a aplicar el tratamiento para ver una diferencia. También es importante destacar que no funciona, o sea, no es 100% efectivo. En este caso, ¿verdad? Esta que estamos mostrando, ven que esto fue un solo tratamiento, se aplicó el tratamiento y cuando volvimos a evaluar la colonia, el tratamiento fue capaz de detener el progreso de la condición y no vimos otras lesiones saliendo en los bordes de la enfermedad o de la colonia ni en otras áreas de la colonia. Pero de nuevo, no es así en todas las colonias. No quiere decir que si usted aplica un tratamiento siempre va a ser este resultado. Tenemos colonias donde se aplica el tratamiento y a veces vemos que la lesión ha seguido progresando o que salen otras lesiones en otras áreas de la colonia. Por eso la importancia de poder volver a ubicar la colonia y evaluar si es necesario volver a tratar la colonia. Otros tratamientos, otras estrategias que se han utilizado en otras áreas es lo que llaman el cooling. El cooling se remueven las colonias pequeñas que están mostrando lesiones para tratar de disminuir la cantidad de este patógeno, que todavía no identificamos bien qué es, y con la intención de que deje de estarse propagando, ¿no? Estamos como que removiendo una colonia enferma que es pequeña. El tamaño se está limitando a colonias de menos de 30 centímetros, o sea que es relativamente fácil manejar y moverla, o sea, removerla. Pero esto no se está haciendo aquí en Puerto Rico. Esto se está haciendo en otras áreas, pero no aquí en Puerto Rico. Obviamente, de nuevo, con énfasis de que son colonias pequeñas. Otra estrategia que usan es la amputación. Esto es entonces en colonias ya quizás un poquito más grandes. Si la lesión es en el borde de la colonia y está en un lugar que sea relativamente fácil remover ese pedazo enfermo sin afectar demasiado la colonia, pues se remueve con la intención de nuevo de remover el pedazo enfermo, se sella la herida y con las expectativas de que la lesión quede ahí, que se está removiendo y que la enfermedad pues no haya contaminado el resto del tejido y no progrese. De nuevo, esto tampoco se está implementando aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico lo que estamos haciendo son el tratamiento con el B2B. Todos estos tratamientos obviamente requieren permiso del Departamento de Recursos Naturales y coordinación con el departamento. Obviamente hay unas leyes y reglamentos, la ley 147 y el reglamento 8809, que son administrados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, prohíbe uno manejar estas colonias de corales o intervenir con los corales, a no ser que medie un permiso o un acuerdo. Por eso es bien importante que sea en coordinación con el departamento y teniendo un permiso o un acuerdo con la agencia. También esto no solamente por cumplir con un permiso o un acuerdo, sino más que nada porque obviamente hay que tener un adiestramiento, hay que saber qué se está haciendo. Mencionamos antes que hay otras condiciones que se pueden confundir con esta enfermedad. Así que es bien importante que esta coordinación se dé, que lo que se está llevando a cabo nos aseguremos, ¿verdad?, que es por el bienestar de los corales y que dentro de los recursos que tengamos se establezcan las prioridades. Ahora mismo pues estamos manejando varias áreas que ya se ha reportado la condición. Lamentablemente esta mañana pudimos confirmar que la tenemos hasta el escambrón. Y entonces, basado en los recursos que tenemos, pues es la prioridad que le damos a los tratamientos de estas colonias. Realmente mostrar el agradecimiento a varias agencias y grupos colaboradores que han estado pues entrenándonos a nosotros en Puerto Rico, debido a que este evento de enfermedades lleva desde el 2014 causando estragos en el estado de la Florida. En primer lugar, a la gente de Sea Grant de la Florida, que crearon esta presentación, de la cual nosotros hicimos una versión adaptada para ustedes.
Así que muchísimas gracias. Ellos hicieron un taller acá en San Juan hace un año que fue tremendo para las escuelas de buceo y científicos también, así que nos inspiraron a hacer este webinar para ustedes en el día de hoy. También a los de SeaGrant Puerto Rico que tradujeron esa presentación de la Florida al español y posteriormente nos ayudó mucho para adaptarla. También al Stony Coral Tissue of Disease Caribbean Cooperation Team, que es un grupo de expertos de la NOAA, de la Florida y de también otras jurisdicciones en el Caribe que han estado dando apoyo en la producción de material educativo y en investigación y comunicaciones sobre este evento regional. Así que sin el trabajo de ellos realmente nosotros estuviésemos gateando en cuanto a, ¿verdad?, cómo lidiar con la enfermedad en el estado que estamos ahora mismo. Le queremos dar 1000 gracias por su atención y ahora vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, un poquito de discusión. Entiendo que hay muchas preguntas que están abiertas en el chat y para moderar esto vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tratar de empezar con las preguntas que nos han contestado del chat y a medida que sigan surgiendo, si usted tiene otra pregunta puede darle al botoncito de Raise Your Hand que le va a salir en la barra de opciones en la parte inferior de su pantalla, que sale una manito, le da ahí y entonces puede reservar su turno para hacer su pregunta. Cuando se le pase el turno puede abrir su micrófono y su cámara si lo desea y formular la pregunta. Así que Tania, ¿qué preguntas tenemos en el chat que nos han contestado? Buenas tardes, nuevamente me presento para aquellos que no estuvieron al inicio del taller. Mi nombre es Tania Metz y coordino el programa de arrecifes de coral dentro del DRNA. Estoy aquí tras bastidores apoyando el chat y entre las preguntas ya que tenemos, pues se pregunta si la presentación se podría compartir. Esa yo misma se la puedo contestar. Esta presentación se está grabando. Así que tan pronto terminemos en el taller de hoy, se estará generando un video. Les pido unos días para poderlo tener listo, pero y se compartirá con las personas que completen la lista de asistencia. Miguel ha compartido el enlace a la lista de asistencia varias veces en el chat, pero lo volveremos a compartir. Les pido a todos que antes de irse, pues se registren en la lista de asistencia para llevar el conteo de todos los que participaron y tener su email. Otra de las preguntas es ¿qué procedimientos hay para sacar los permisos para aplicar tratamiento? Nilda, ¿tú quisieras atender esta pregunta sobre los procesos de permiso? Sí, seguro. Dependiendo de la persona, el área y a qué entidad está afiliada, tenemos ahora mismo acuerdos con varias entidades que ya hacen este trabajo. La persona puede afiliarse a una de estas entidades y con ello pues recibe adiestramiento y se une, ¿verdad?, a este esfuerzo de estas entidades que van a estar trabajando. Tenemos en el área este, en el área norte, en el área sur, además de que está la agencia como tal. Si no tienes ninguna, no estás afiliado a ninguna de estas entidades, puedes hacerlo a través del grupo de EREA, que es un grupo de voluntarios que están en coordinación con la agencia para hacer este tipo de trabajo. Y en adición a eso, ¿verdad?, no sé si es por iniciativa propia, quieres encargarte de un arrecife o algo así, tienes el adiestramiento o la capacidad para hacerlo, puedes escribirnos, ¿no? Y así te damos información de cómo sería el proceso de permiso, si se va a trabajar a través de un permiso, si es investigación científica o si es solamente para ayudar al departamento, si es como colaboración al departamento con esto de esta condición como tal. Y mencioné la parte científica porque sé que hay muchos de los que están conectados pues tienen su interés, ¿no?, en la parte investigativa de la condición, pero si solamente es como para la parte de tratamiento o de monitoreos, etcétera, puede ser voluntario del departamento y también nos puede escribir, ya sea o por EREA o al
correo electrónico que se ha enviado antes en el chat de programa Arrecife PR. Tania, tú me corriges, tú te sabes mejor el correo electrónico. Sí. Ahora mismo está en la pantalla, programa de arrecife@gmail.com. Exacto, y entonces nos escribe ahí y entonces podemos canalizar deseo, ¿verdad? El deseo de ayudarnos. Así que va a depender de varias cosas, ¿no? Así que nada, se comunica, nos puede escribir y así quizás podemos canalizar la ayuda que nos quiere proveer. Gracias, Nilda. Otra de las preguntas que tengo en el chat es si se sabe cuál es el efecto en los humanos en aguas con la enfermedad. No sé si Nilda o Miguel quisieran contar. O Melis. Sí, al momento no se tiene ninguna información, ningún dato de que esta condición tenga ningún efecto en las personas. Esto es lo que se está viendo en los corales, no en todas las especies, ataca unas especies en particular. Todavía hay mucho obviamente que desconocemos, pero al momento no hemos visto ningún efecto en las personas. Gracias, Nilda. Otra pregunta que tengo por aquí de Jeremy: ¿las zooxantelas son las que se mueren a causa de esta enfermedad, perdiendo la simbiosis y así muriendo el coral eventualmente? Pues Catalina, que yo sepa, no se sabe qué pasa con las zooxantelas, ¿cierto? Se muere el tejido coralino y no se sabe si en un principio hay un estrés y el coral expulsa las zooxantelas y las zooxantelas quedan en la columna de agua, o si se mueren. De verdad no creo que se sepa qué pasa con las zooxantelas, porque realmente lo que se sabe de la enfermedad es muy poco. Sí, para añadir un poco a eso, se han hecho algunas observaciones de la histología del tejido enfermo, ¿verdad? Mirando el tejido en el microscopio, y ya se ha visto que la infección muchas veces comienza en las partes más internas del pólipo, o sea que no empieza en la epidermis. Y ahí donde se ha visto que empieza la enfermedad es donde se encuentra la mayor densidad de zooxantelas en los pólipos. Y también otra observación que sugiere que las zooxantelas pueden estar siendo afectadas o tener un rol vital en esta enfermedad es que hay una observación preliminar de cuando hay un evento de blanqueamiento, o sea que la temperatura está bien alta, que ya pues bajo ese estrés térmico los corales empiezan a expulsar sus zooxantelas, pues se ha visto que la enfermedad para, que no continúa, que hay como que las lesiones no siguen avanzando, que es lo que pasaría normalmente. Así que algunos están formulando teorías de que sí hay que trabajar más porque la zooxantela puede tener un rol fundamental, puede ser un virus en la zooxantela. Así que hay varias teorías y lamentablemente pues, no se sabe con certeza cómo se afectan. Gracias, Miguel. Tenemos una pregunta de Paco López: ¿se ha encontrado parámetros de calidad de agua que promuevan esta enfermedad? Miguel, Nilda. La pregunta es que si se han encontrado parámetros de calidad de agua relacionados a la enfermedad. Sí, o que promuevan esta enfermedad. Sí. Excelente pregunta. Y todavía no hay literatura científica que apoye 100% que hay una correlación con variables ambientales, entiéndase parámetros de calidad de agua. Sí, la teoría antes de este evento de CTLD nos enseña que la calidad de agua está relacionada con otras enfermedades. Por ejemplo, en los acropóridos hay una enfermedad que se llama white patches, que se ha visto que está relacionada con una bacteria que está en el tracto digestivo de mamíferos, incluyendo el humano, Serratia marcescens, y eso entra a los sistemas arrecifales cuando hay descargas de aguas sanitarias, por ejemplo.
Así que ya hay ejemplos y cómo funcionan pues la actividad microbiológica en el coral, ¿verdad? Que sugiere que la calidad de agua tiene que tener algo que ver, pero no ha habido una colección muy clara con parámetros específicos. Y ahora mismo en la Florida, que es donde están más adelante con la investigación de esta enfermedad, pues entre la EPA, el Cuerpo de Ingenieros y varias agencias están tratando de establecer un sistema de monitoreo de calidad de agua más robusto para identificar aquellos parámetros ambientales relacionados a la prevalencia, la mortalidad en lugares donde hay la enfermedad. En Puerto Rico, lo más reciente que tenemos es este evento de mortalidad que pasó en el área del Escambrón y los arrecifes de San Juan. Y esto coincide con que luego de la tormenta Isaías, que hubo estas descargas de aguas potencialmente anóxicas y con mucho nitrógeno, fosfato, de todo, materia orgánica, pues ahora se está viendo que la enfermedad está acabando con los corales en el Escambrón o que está empezando a propagarse más. De nuevo, no hay una relación de causa y efecto, pero sí sugiere que con el detrimento de estos disturbios de calidad de agua, los corales están mucho más propensos a mostrar lesiones de enfermedades en general. Gracias Miguel. Pasamos a una pregunta de Lía. Hay corales blancos, ¿cómo se sabe si son mismos blancos o están enfermos? También Lía tiene dudas sobre si se habló de sitiol y otras enfermedades, ¿cuáles enfermedades podrían ser? Manuel, ¿nos puedes ayudar con esto? Sí, buena pregunta, Lía. Como se mencionó en la presentación, el asunto con los blanqueamientos de corales es cuestión de un proceso gradual. Que comparado con la enfermedad se puede ver o de lo que yo he observado, es que la progresión de la enfermedad es mucho más rápida que la de un blanqueamiento de corales. El blanqueamiento es un poco más lento y más uniforme, mientras que la enfermedad muestra unas lesiones como las que se mostraron al principio, o una banda lisa o ancha. Hay unas señales que si se revisa la presentación, que hay varias cositas que pueden sacar, pero en general el blanqueamiento es un poco más gradual, se ve un poquito más gradual, pero todo es con el timing. Y por eso quiero recalcar nuevamente la importancia de llenar toda la costa de Puerto Rico de esos puntitos verdes, ojalá, porque si ya se saben cómo se encuentran unos corales y se hace un monitoreo constante, que puede ser de forma recreativa, no tenemos que estar yendo científicos siempre, puede ser ustedes o las personas que vayan a hacer su snorkeling y monitoren, mira, cuán rápido es esta transición, pues se puede tener una idea. No sé si algún compañero quiera añadir algo. Yo quisiera añadir algo para responder la pregunta específica de si hay corales blancos o no. Hay corales que son como con coloraciones medio pálidas, tipo un crema, como solenastrea, o algunas veces se ven como colores claros, pero en sí un coral blanco, que yo sepa, no hay. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que ocurre el blanqueamiento, que fue una de las cosas que explicó Manuel, porque cuando ellos se blanquean por el estrés térmico o por cualquier condición que los estrese, ellos expulsan esas fotosantelas y se ven literalmente como nieve, como blanco, totalmente blanco. Y un coral de esa coloración tan blanca no hay. Entonces ahí respondo la pregunta de si hay corales blancos o no. Y creo que otra pregunta que había mencionado la misma persona era la de qué otras enfermedades hay. Entonces esta enfermedad se puede confundir con plaga blanca, con banda amarilla, con otros tipos de enfermedades, ¿cierto? Creo que respondí la pregunta. Sí, la pregunta estaba atada, habiendo preguntas compuestas, una era de la enfermedad, de qué otras enfermedades podrían ser, y cuando compartamos la presentación podrán ver las fotos de otros ejemplares de enfermedades para evitar confundir.
Una pregunta que nos hace Arnaldo, que si no han hecho investigaciones con corales en cautiverio sacados de estos arrecifes. No sé si alguien quiere abundar, yo te puedo decir que sí se está haciendo, que en la Florida se está haciendo y en las Islas Vírgenes. Aquí en Puerto Rico todavía está en el proceso de permisos para hacer investigación con corales enfermos, pero sí hay un permiso corriendo para hacer con la Universidad de Puerto Rico, el programa de Ciencias Marinas con el Dr. Well, para estudiar la composición microbiótica de los corales antes de que se enfermen. No sé si alguien quisiera abundar sobre los trabajos, algo sobre los trabajos que se están haciendo de las investigaciones con corales en cautiverio en la Florida o Islas Vírgenes. O sea, sí, es un método bien importante para identificar qué es lo que causa la enfermedad, ¿verdad? Porque tienes que tener un ambiente controlado, tienes que poder aislar el patógeno de un coral infectado, cultivarlo, infectar otra colonia, volverlo a aislar, volverlo a cultivar y así para que se pueda cumplir ciertos procedimientos científicos estándares para atribuir causa y efecto entre patógeno y una enfermedad, ¿verdad? Así que es exacto, los postulados de Koch. Gracias, José. Pues es una metodología que se está haciendo, así que sí, hay muchos de estos corales en cautiverio, inclusive hay corales en cautiverio me frisé, ¿verdad? ¿Te escucha? Pues hay corales en cautiverio para salvarlos, o sea que también se están en la Florida sacando corales del arrecife y llevándolos a acuarios para que sobrevivan esos genotipos, ya que la situación está tan mala por allá, así que hasta para eso los están sacando en cautiverio. Gracias, Miguel. Entonces, aquí Fabiola también pregunta, cuando al coral le inyectan la loción para evitar la propagación del mismo, Miguel, Nilda, Melissa, ¿podrían ayudarnos a contestar esta pregunta? Tania, creo que se cortó el audio y no se escuchó la pregunta bien. ¿Puedes repetir? Perdón. Sí, seguro. La pregunta es, cuando al coral le inyectan la loción, que realmente no se le inyecta, no se le pone sobre el tejido y la base con el antibiótico, la pregunta es si se vuelve a restablecer o se puede Nilda, ¿puedes apagar tu micrófono? Ahora, Tania. Cuando el coral le ponen la loción o el tratamiento de la base y el antibiótico, ¿se vuelve a restablecer o se puede raspar el área para que se restaure? ¿Me escucharon? Sí, te escuché. Bueno, me voy a tirar a contestar eso. Lo que quieres preguntar es si el coral sobrecrece, ¿verdad? El área donde aplicaste el tratamiento, y sí, entiendo que sí, que ha habido observaciones donde, ¿verdad? En el margen de la lesión se le aplica esta pasta y al pasar del tiempo para la enfermedad y el coral vuelve a sobrecrecer ese margen donde estaba la lesión previamente. Eso se ha observado. Bien. Pues, ¿alguna pregunta adicional? José nos indica que la fagoterapia podría ser una alternativa si logramos identificar las bacterias y los fagos que la infectan. Sí, en efecto, hay una necesidad muy grande de que se identifique el patógeno que causa esta enfermedad para poder seguir siendo más asertivos en los tratamientos. Así que todavía todo lo que estamos hablando está en una etapa experimental, pero con la idea de ser proactivos, pues estamos aplicando la mejor ciencia que hay disponible. Miguel, ¿tú querías abundar?
sí quería mencionar en cuanto a los fagos, ¿verdad? Pues se está desarrollando lo que llaman unos probióticos. Ahora sí me fui, ¿verdad? No, te escuchamos. Está malísimo. Pues estos probióticos se basa en la teoría de que pues nosotros tenemos una flora bacteriana y viral, o fauna, si le quieren llamar fauna, en nuestra piel, ¿verdad? Que es comensal, es parte de nuestro sistema y es importante para sobrevivir porque nos ayuda a combatir infecciones, etc. Bajo esa teoría, pues lo mismo aplica a los corales. Los corales no son simplemente el animal y sus algas simbióticas. Los corales tienen también una serie de bacterias y virus asociados y todo eso junto se llama el holobionte. La fagoterapia o los probióticos buscan establecer balance en esas poblaciones de microbios y virus que ayude al coral entonces a alcanzar su homeostasis, su salud. Y ya esto está bastante adelantado. De hecho, hay resultados de pruebas en laboratorios que han sido bien positivos y creo que han aislado virus de la especie Montastrea cavernosa, que es una de las especies más antiguas, evolutivamente hablando, que tenemos en el Caribe. Y con unos virus de esta especie, pues están básicamente inoculando o en un laboratorio echándole una solución con una carga viral a ciertos corales enfermos y eso parece que puede llegar a parar la lesión. Ahora, ¿cómo implementar eso en el campo, verdad? Pues eso trae una serie de retos, eso es otro tema. Pero definitivamente es bien interesante desde un punto de vista científico cómo podemos aprovecharnos de estos microorganismos que son beneficiosos para la salud y poder así combatir las enfermedades sin necesidades de químicos y cosas más que puedan tener otros efectos adversos. Es como una vacuna, por así decirlo, pero pues requiere definitivamente mucha investigación, mucho trial and error para poder estar seguro que se va a hacer más bien que daño. Seguimos, gracias Miguel, seguimos con las preguntas. Nos pregunta Emanuel si solo con una vez de tratamiento o tiene que ser constante hasta que se observe alguna mejora. Milda, ¿nos puedes ayudar con contestarle a Emanuel? Sí, seguro. En algunas ocasiones con un solo tratamiento es suficiente. En otras ocasiones requiere volver a tratar la colonia a la semana, a las 2 semanas, dependiendo. Y en algunas ocasiones, aunque le apliques tratamiento, no va a ser efectivo. O sea, no tenemos todavía un método que es 100% eficiente. Volviendo a la pregunta que habían hecho ahorita o al tema que estaban tocando ahorita sobre la calidad de agua, el sistema inmune del coral, etcétera, todavía hay mucho que desconocemos sobre esta condición y probablemente tiene mucho que ver la combinación de todos estos factores, ¿no? Porque una colonia con un tratamiento es suficiente, porque otras necesitan volverse a tratar, porque unas colonias no vuelven a presentar lesiones y otras tratan una y después salen otras lesiones en la colonia, pues son cosas que todavía desconocemos. Pero en algunas ocasiones un solo tratamiento es suficiente, en otras ocasiones tienes que volver a aplicar tratamiento, por eso la importancia de marcarlas y las coordenadas para volver a identificar y conseguir esa colonia para ver si se necesita volver a tratarse. Tratamos de enfocarnos en colonias, como mencionábamos antes, prioritarias, y por eso tú vas a querer volver a buscarlas para, si es una que es bien importante, era una colonia bien grande, una especie bien importante, tú quieres tratar de maximizar tu esfuerzo volviendo a relocalizar, o sea, a localizar esa colonia y aplicar de nuevo el tratamiento de ser necesario. Pero no siempre, o sea, uno va a ir a visitar a ver si con un tratamiento funcionó o si es necesario volver a aplicar, pero no hay una garantía de que va a funcionar.
Gracias, Nilda. Lía nos pregunta también qué podemos hacer para ayudar a reducir la propagación de la enfermedad si es que al no ser parte de ningún equipo profesional. Manuel, ¿nos puedes ayudar con esto? Sí, seguro. Gracias, Lía, por la pregunta. Precisamente diste en el clavo de la razón principal de por qué estamos reunidos aquí hoy y hablando, y es precisamente eso. Entre los equipos profesionales no somos suficientes para poder cubrir toda la isla, porque la enfermedad se ha visto que ha progresado bastante rápido. Así que esto es una cuestión de... Hay un sentido de urgencia, así que por eso los equipos profesionales solos no pueden o podemos cubrir toda la isla y hacer esto. Así que por eso es que estamos pidiendo ayuda a buzos y snorkels recreativos para que puedan ayudarnos con esto. En prácticas específicas de cómo ayudar a reducir la propagación de la enfermedad, es tipo, si bucean en un lugar que efectivamente está confirmado que se encuentra la enfermedad allí, pues si cuando terminen el buceo o antes de bucear en otro lugar, se recomienda hacer unos lavados y unas limpiezas con agua y cloro. Las concentraciones es bien bajita. Tenemos un flyer en la presentación donde dice las instrucciones específicas, pero básicamente limpiando el equipo antes de ir de un lugar infectado a un lugar sano. Esa es la mejor forma de no propagarlo más. Y más aún reportando y ayudándonos a tener más ojos y así. Gracias. Gracias, Manuel. También añadimos que, pues, tratando de evitar los corales, no añadirle estrés, cuando usted use, tratar de mantener una buena buoyancy, una buena flotación para evitar sedimentación, son también unas prácticas que nos ayudan a reducir el estrés y ayudar al coral a que pueda también naturalmente responder a esta enfermedad. Quiero decir que ya nos quedan 3 minutos de la presentación. Si hay algunas preguntas que no hayamos contestado a través de la discusión, también nos puedes escribir al email de programa de arrecifes de coral @gmail.com. Entonces, adicional a esto, pues también que recuerden completar el registro que Miguel ha enviado varias veces a través del chat, para que puedan quedar en la lista y se les comparta la presentación. Estaremos también, pues, para más información. Veo preguntas sobre cuáles son los corales afectados en nuestras costas. Pues en la presentación estará la información que presentamos anteriormente. Son más de 20 especies de coral que se afectan por el SCPLD. Y pues también están las fuentes, otros websites que compartimos, como el del Coral Health Report y AGRA, que tienen mucha información sobre esta enfermedad. Pero con gusto, si nos escriben, haremos lo posible para atender sus preguntas. Por favor, contesten o completen la lista de asistencia que Miguel puso en el chat, y también estaremos enviándole en los próximos minutos, dentro de la próxima hora más bien, una encuestita corta para recoger sus insumos sobre el taller, poder mejorar estos esfuerzos y también evaluar un poquito la información que hemos presentado. No sé si alguno de nuestros presentadores tiene alguna palabras adicional antes de terminar. Nos quedan 2 minutitos para cualquier comentario final. Y si se me queda algo en confianza, pues también añadirlo. Bueno, yo quiero agradecerle a todos los participantes. Yo quedo bien sorprendido con el registro. Había gente de otros países que también se interesaron, hasta de la costa del Pacífico en Latinoamérica, así que, y a todos los boricuas que de todas partes de Puerto Rico que participaron, mil gracias. Es súper importante que ustedes se interesen en estos temas y que cuando vayan a snorkelear, más allá de ver cosas ahí que usted no sabe, pues reconozca lo que está viendo y entienda qué está pasando en nuestros ecosistemas locales.
Eso a su vez nos crea conciencia, ayuda a que tengamos mejores hábitos, ¿verdad? Y mejor relación con nuestro entorno. Así que 1.000.000 de gracias a todos los participantes y espero que ahora tengan las herramientas para que disfruten mejor sus buceadas y puedan ver algo más interesante y compartirlo con el resto del grupo. Yo quisiera añadir algo también. Muchas gracias a todos por participar. Al igual que Miguel, me sorprendió muchísimo ver gente de muchas partes del mundo, no solamente de Puerto Rico, y en Puerto Rico pues también mucha gente de varias regiones de la isla. Quisiera animar a las personas que por algún motivo no entendieron algunos aspectos de la charla, porque esta charla pues iba dirigida a usos y snorkeling, que ya conocen un poco sobre los corales, que no se desanimen, que traten de buscar. Hay muchos recursos en internet, hay muchos webinars para identificar corales. Vamos también a compartirles material para que puedan aprender más sobre la biología de los corales y sobre cómo identificar las especies. Entonces, nada, esto era un público muy diverso y el objetivo era la enfermedad, pero no se desanimen, porque los primeros pasos es aprender a identificar las especies, luego saber cuándo están afectadas y así sucesivamente. Nada, muchas gracias a todos por escucharnos y por estar en este taller. Pues gracias a todos. Por favor, al salir, marquen el botón rojo y en un ratito estaremos enviándole un corto cuestionario de seguimiento. Ha sido un placer compartir con ustedes y esperamos verlo en nuestro próximo taller de intervención. Que pasen buenas noches.